Continuamos entonces con nuestro capítulo quinto, que es el tema de competencia. Ya habíamos entonces terminado que continuábamos después del capítulo de jurisdicción con competencia. Pues, ¿qué tenemos de la competencia? Como concepto, es la medida en que se distribuye la jurisdicción, o sea, el género es la jurisdicción, la especie es la competencia. Entonces esa es una definición. Y otro segundo concepto más apropiado o más aproximado hacia el tema procesal sería el que es la forma como se distribuyen los asuntos atribuidos a los jueces de una misma especialidad. Y ahí es donde vamos a ver que efectivamente hay que llegar a nuestro juez competente. Entonces aquí retomamos lo que habíamos hablado en la clase pasada. Todos nuestros jueces, cuando cumplen con todo su esquema de los actos administrativos, adquieren jurisdicción, pero no todos los jueces tienen la misma competencia. Entonces vamos por las especialidades. Y ahí hay que ubicarlo. Entonces, de conformidad como eso, hay que saberlo, pues barrer y hacer. Vamos a dedicarnos a eso. Como características, se dice que es improrrogable, indelegable, de orden público y de aplicación de oficio. Entonces miramos esas características, pero ya saben ustedes que no es una camisa de fuerza. Sobre algunas de ellas. Es improrrogable de tal manera que cuando se le atribuye la competencia a un juez para conocer, él debe conocer de ese asunto hasta que lo falle, hasta que llegue a sentencia. Es indelegable porque con base en el principio de inmediación él debe atender todos los asuntos relacionados con ese proceso. Tiene excepciones y las veremos, porque en algunos asuntos lo define el legislador, puede delegar para la figura de la comisión, por ejemplo. Es de carácter de orden público, como característica, pues es así, ineludible, tiene ese efecto de orden público, nos afecta a todas, nos cubre a toda la sociedad, a todas las personas que estemos dentro del ámbito del territorio nacional. Y la aplicación de oficio, ya hemos hablado de oficio, cuando se dice de oficio es que el juez mutuo propio puede hacer algunas actuaciones. Bueno, tiene algunas aplicaciones en las cuales le permite que él lo haga de oficio y sí, está revalidado en Colombia para que de esa manera lo haga. Con base en eso hay que mirar unos factores determinantes de la competencia, que son las circunstancias que la ley establece para atribuir ese conocimiento específico de ese conflicto. Entonces aquí partimos de la base del artículo 29 que dice: nosotros tenemos la libertad de acceder al aparato jurisdiccional, es un derecho y una garantía constitucional, pero con base en ese 29 hay que hacerlo ante juez competente, y ahí viene todo este tema de la competencia. Y para eso hay que mirar esas circunstancias para saber a qué juez es que efectivamente le corresponde. Hay unas reglas. Lo que nos vamos a dedicar para mirar este tema de competencia es barrer, en el mejor sentido de la palabra, esas reglas, porque tengo que mirar con cuidado para saber cuál es mi juez competente. Entonces hay unos factores, que son esas circunstancias que el mismo legislador establece. Y son 5 los factores. El primer factor es el factor subjetivo, o sea, mira la persona de acuerdo a la condición o calidad de las partes. Entonces, ojo en ese primero, vamos a irlos desmenuzando cada uno, pero hasta ahora los vamos a mirar, son los factores. El primero, el subjetivo, mira la persona. Ese es prevalente y preferente según el legislador. Entonces hay que tener cuidado porque si se atribuye por factor subjetivo, no hay que mirar ningún otro factor. Caso contrario, veremos si hay que mirar otros, pero estamos viendo este factor subjetivo, la persona es muy limitado, lo veremos más adelante, de acuerdo a la condición y calidad de las partes, mira la persona. El factor objetivo, mira el objeto del conflicto, la razón de ser de ese conflicto. Y ahí este factor, el objetivo, se subdivide en dos. Uno,
por su naturaleza, o sea, por la naturaleza del asunto. Cuando ustedes escuchen, eso está atribuido por la naturaleza del asunto, porque el legislador así lo dispuso, está hablando del factor objetivo, porque es un subfactor. Y el otro es por la cuantía. Entonces veremos que es un monto en el cual patrimonialmente se puede establecer y hay unos rangos, veremos, y entonces nos ubicamos en la cuantía. Perdón. Primero, la naturaleza del asunto. Si está atribuido por la naturaleza del asunto, pues nos tenemos que quedar ahí. Si no está atribuido por la naturaleza del asunto, tendremos que entrar a mirar cuantía. Entonces vayan con cuidado estableciendo las reglas de cómo se maneja el asunto. El factor territorial, que es el sitio, el lugar. Por eso dice el espacio en el cual el juez ejerce su jurisdicción. Y siempre que hablemos de factor territorial hay que entrar a mirar los fueros. El primero, que ustedes lo asocian aquí, porque ya hablaron de él, fuero personal o general, tiene que ver con la persona. Pero respecto al sitio, entonces, ¿qué miramos ahí? Primero, domicilio, se retrotraen a todo el tema de derecho civil general y personas, el domicilio, la residencia, el lugar de tránsito y por un fenómeno muy particular en Colombia se permite que a falta de esos tres que hablamos, domicilio, residencia y lugar de tránsito, se atribuiría por el domicilio del demandante, pero esto es un caso eminentemente excepcional. El fuero personal o general, entonces retomamos que hay que mirar el domicilio de quién, pues del demandado. Si no, su residencia o lugar de trabajo, si no, su lugar de tránsito. Y por excepción, el que les comento. Miren que el Estado, preocupado siempre por resolver los conflictos, pues tiene que determinar y cumplir con juez competente. Entonces no puede quedar ningún asunto por fuera del conocimiento de un juez. Por eso le atribuye en ese carácter. Ahí hablamos de fuero exclusivo, fuero concurrente. Exclusivo excluye al otro, entonces determinará el juez a qué juez le corresponde. O concurrente pueden ser dos o más jueces o dos o más entidades. Y mira, domicilio, residencia o lugar de trabajo o tránsito de la persona. El fuero real. Si nos hablan de fuero real, cuando nos mencionan la palabra real, nos estamos refiriendo a los bienes. Por lo tanto, es el sitio donde estén ubicados los bienes cuando el conflicto se trate ya no de personas, sino de bienes. Entonces ahí se define por factor territorial donde esté ubicado el bien mueble o inmueble. Y el fuero contractual, su nombre nos lleva a contrato, un acuerdo de voluntades en el cual está expresa una cláusula que dicen las partes donde quiere que se cumpla o donde se debe cumplir y por lo tanto podríamos entonces acudir al fuero contractual estipulado en una de las cláusulas de ese contrato. El cuarto, el factor funcional, la distribución vertical de la rama judicial. Entonces, para eso hay que retomar todo el tema de jurisdicción, que nosotros los vimos aquí, cuando tenemos un órgano que es el máximo, vamos a dar el ejemplo en vía civil, y nosotros sabemos que el órgano máximo, el órgano cierre en materia civil es la Sala de Casación Civil, Agraria, Comercial y de Familia de la Corte Suprema de Justicia. Y como es una distribución vertical, pues vamos bajando. Entonces vamos bajando a quiénes. Tribunal Superior de Distrito Judicial en sus distintas salas, jueces civiles del circuito y sus afines, como jueces de familia, jueces agrarios, jueces civiles municipales, jueces civiles de pequeñas causas y competencias múltiples, jueces promiscuos y terminamos, digamos, esa distribución vertical solo en la rama civil. Las tienen que manejar todas, las tienen que dominar todas, se tienen que ir metiendo, ir haciendo, como les ha aconsejado, las respectivas pirámides. Y ese sería el factor funcional. Y el factor de conexión, que es sui generis para la clase o para acciones civiles y sus afines, dice varias pretensiones con elementos comunes se acumulan en un proceso, o sea, dando cumplimiento al principio de la economía procesal
Y entonces teniendo varias pretensiones con elementos comunes se pueden acumular. Entonces la figura de la acumulación en civil existe, claro, existe bajo estas condiciones. Y entonces hay que entrar a determinar cómo se atribuye, porque si hay varias actuaciones ante distintos jueces hay que determinar cómo se hace. Entonces, por ejemplo, el de mayor categoría. Estamos hablando ante un juez civil municipal y un juez civil del circuito. Si se refiere al de mayor categoría, ¿quién conoce? El juez civil del circuito. El más antiguo no es por la edad, el más antiguo es con base en la actuación procesal, el primero que libró auto de admisorio de la demanda o auto de mandamiento ejecutivo. Entonces eso está establecido en una fecha, ese será el más antiguo, porque fue el primero que conoció del asunto y profirió un auto en ese sentido. Entonces iría a ese. O el primero que practique las medidas cautelares. También en unos eventos se dice, si hay varios, el juez que practicó esa medida cautelar, entonces a él, o con base en eso, a él hay que llevarle el asunto y él conocerá de todos los que son susceptibles de la acumulación. Clasificación de la competencia. Bueno, con base en lo que determinamos siempre les puede ser más útil. Competencia privativa. Cuando le dicen a uno, le hablan de competencia privativa, quiere decir que el legislador ha dicho, le corresponde a tal juez y no nos podemos salir de ahí. Entonces, un ejemplo, dice, las controversias en régimen de insolvencia de persona natural no comerciante respecto a la liquidación conocerá de forma privativa un juez civil municipal. Bueno, ahí nos está atribuyendo competencia privativa a ese juez municipal en asocio con el factor territorial del sitio donde se lleve el asunto. Esa sería privativa. Preventiva, a prevención. Un ejemplo, en la Constitución, el 277, numerales 6 y 7. ¿Por qué? Porque a prevención quiere decir que hay varios órganos judiciales en el Estado que pueden conocer. En este caso, ejemplo, Procuraduría General de la Nación o jueces civiles del circuito. Entonces me permite a mí como accionante acudir o a la Procuraduría General de la Nación o al juez civil del circuito. Por eso esa prevención o preventiva escoge el accionante. La improrrogable o absoluta tiene que ver más con las características, solo conoce el juez investido pues, de jurisdicción y de competencia. La prorrogable o relativa, por ley o acuerdo de las partes. ¿Cuál sería este asunto o caso en el cual puede por acuerdo de las partes llevarse a que sea relativa? El tema del arbitramiento, en el cual yo con mi contraparte estipulo en una de las cláusulas que si se presenta una diferencia en el desarrollo de ese contrato, no vamos a la jurisdicción, o sea, jueces civiles municipales o del circuito, sino que acudimos a un tribunal de arbitramiento. Por eso se habla de esa clasificación de la competencia relativa porque la disponen las partes. O por ley, cuando el legislador así lo diga. La interna, competencia interna. Y viene la figura del reparto, la palabra reparto, la constitución, el concepto de palabra reparto. ¿A eso a qué se refiere? Que en tribunales superiores de distrito judicial muy grandes, como lo es Bogotá, como es lo Medellín, como es Barranquilla, como es Tunja, como es Cali, en fin, hay varios jueces de una misma categoría. Entonces usted en Bogotá encuentra muchos jueces civiles del circuito, muchos jueces civiles municipales y por lo tanto ahí usted no puede escoger a qué juez le corresponde la competencia o le corresponde conocer. Hay que someterlo a qué? A reparto. ¿El reparto qué es? El reparto es simplemente una figura, por eso se llama interna, en la cual el Consejo Superior de la Judicatura dispone de manera aleatoria, según el volumen de las demandas que van llegando, a qué juez le corresponde conocer. Entonces, hablemos si hay 44 comandantes jueces civiles del circuito y yo someto un asunto en Bogotá de competencia en juez civil del circuito, pues podría corresponderme a cualquiera de esos 44. Ese ejercicio del reparto me dice, tan le correspondió al juez sexto civil del
circuito de Bogotá. Ah, bueno, porque es en los asuntos y exclusivamente en los asuntos donde haya dos o más jueces de la misma categoría. Hay que someterla a reparto. Y la delegada, la competencia delegada o la clasificación de la competencia delegada, mira el tema de la delegación de la competencia, que lo tenemos más adelante. Se hará a través de una orden que se denomina despacho comisorio. La inmodificabilidad de la competencia. Entonces está establecido en Colombia que una vez atribuido el asunto a un juez es inmodificable. Por eso no tiene en cuenta modificaciones futuras. Ejemplo, que se modifica al liquidar los intereses. ¿Qué tenemos ahí? Que el asunto está siendo de conocimiento de un juez civil municipal que conoce de mínima y de menor cuantía. Entonces retomamos ahí el tema de las cuantías. Mayor, menor y mínima. Está establecido, artículo 25, los invito a que lo miren, del Código General del Proceso. Entonces, el asunto está en menor cuantía. Y al liquidar los intereses, por asuntos del monto, supera ese número, ese monto. Vale la redundancia, pues ¿qué sucede? Que en principio pasaría un juez civil del circuito, porque el juez civil del circuito conoce de asuntos de mayor cuantía, el juez civil municipal solo conoce de menor y mínima, pero en ese caso no se modifica, porque aplica la inmodificabilidad de la competencia. Por el cambio de domicilio, refiriéndonos al fuero personal o general, por obvias razones, ¿no? Sería muy sencillo uno sacarle el cuerpo, en el mejor sentido de la palabra, a un asunto diciendo, bueno, yo vivía en Bogotá, tenía mi domicilio en Bogotá, me instauraron ahí un proceso, pero resulta que yo me fui a vivir a Tunja. Por lo tanto, como cambié de domicilio, por factor territorial ya usted no es señor juez competente. No, aplica el principio de la inmodificabilidad de la competencia. Al momento de la presentación de la demanda, usted tenía domicilio en Bogotá, usted asume esa responsabilidad. Y uno, en un caso muy general, los gobernadores en general de nuestros distintos departamentos siempre los juzga la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto estarán atados ahí con base en la inmodificabilidad de la competencia. La usurpación de la competencia. Entonces vamos mirando que hay asuntos que se parecen muchos con la jurisdicción, lo decíamos la clase pasada, pero ahorita estamos hablando de la institución competencia. Usurpación de la competencia. En Colombia en principio es prohibida, tampoco se puede usurpar la competencia, pero hay que tener en cuenta, y lo vamos a ver ahorita en esta diapositiva, el fenómeno de cómo eso puede operar, porque si todos los sujetos procesales lo consienten de esa manera, pues se sanearía. Entonces miremos esos eventos. Cuando el comisionado se extralimita, la figura de la comisión, volvemos, la tenemos más adelante, pero una vez para el ejemplo que la podamos entender. 3 elementos en la figura de la comisión siempre: un juez comitente, un despacho comisorio que es la orden y un juez comisionado para hacer esa tarea. Esa es la triada. Entonces, cuando el comisionado, estamos pensando no el comitente, sino el comisionado, o sea, quien debe cumplir la orden judicial, se extralimita, ahí habría una usurpación de la competencia. Que toda usurpación de la competencia, al final, ¿en qué termina? En nulidad del actuado. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, y lo van referenciando de una vez, que en Colombia hay nulidades de carácter absoluto y de carácter relativo. Si la nulidad es de carácter absoluto, vicia toda la actuación. Es insaneable. Pero si es relativa, por el actuar o el omitir de las partes, podrían sanearla. Y este es el caso, este primer caso estaríamos frente a una nulidad relativa, cuando el comisionado se extralimita. Porque si eso es cierto, pues el juez le corre trabajo a las partes. Si las partes no manifiestan nada, pues por su omisión estarían saneando esa nulidad. Otro ejemplo de usurpación: abocar conocimiento cuando no son los factores. Entonces, un juez que le dicen que usted es competente y analiza el caso y le dice efectivamente lo es, pero no son los factores o están mal utilizados, pues ahí estaría usurpando la competencia.
Pero acabamos de ver los factores y entonces también regla de oro y la tienen en cuenta. Por los factores de competencia, que ya saben son 5, tienen carácter de absolutos, o sea, no saneables. ¿Cuáles factores? Solo 2. El factor subjetivo y el factor funcional, no más. Esos 2, si se llega a abocar conocimiento con base en esos 2 factores, la nulidad es de carácter absoluta, no se puede sanear. Pero si es con base en el factor objetivo, territorial y aún el de conexión, esos son susceptibles de sanearse por el actuar de las partes. O sea, si ninguna parte manifiesta y sigue la actuación, esa actuación es válida porque la tendría que alegar en su debido momento. Si no la alegó, pues la saneó. Y entonces ahí, aunque hubo usurpación de la competencia, en ese caso es saneable. Repito, ¿sobre cuáles factores? Sobre el factor objetivo, territorial y de conexión. ¿Por qué? Porque yo ya sé, y lo tienen ustedes entonces que incorporar, que sobre el factor subjetivo y el factor funcional no es susceptible de sanearse esa nulidad. Otro ejemplo, proceder contra sentencia ejecutoriada. Son 3 eventos. Sentencia ejecutoriada, ¿qué quiere decir? Sentencia firme. Claro, proceder contra esa sentencia es usurpar la competencia porque la QO ya determinó. Revivir un proceso terminado. Principio de la cosa juzgada no es válido en Colombia, de carácter absoluto también, porque pues ya hay cosa juzgada sobre él, no hay lugar a que se vuelva a ventilar el asunto. Entre las mismas partes y con base en el mismo objeto u hechos. Y otro evento, pretermitir la instancia. ¿Qué quiere decir pretermitir? Saltarse la instancia. Entonces, si me dicen que Colombia este proceso es de primera instancia y la primera instancia la tengo que evacuar ante el juez competente, pues yo tengo que hacer ese trámite. Yo no puedo acudir de una vez a segunda instancia porque estaría usurpando la competencia. Nulidad de carácter absoluto. Tramitar una segunda instancia sin estar contemplada. Usurpación de la competencia. Flagrante nulidad de carácter absoluto. Procesos de única instancia. Apelación. No hay lugar porque si es de única instancia, ya sabemos no cabe la posibilidad de apelar. Y si eso se da, pues hay una nulidad de carácter absoluto. Y el de incluir en una sentencia nuevos sujetos, pretensiones o excepciones. Ahí mira cuál principio, el principio de la congruencia. Entonces, en los asuntos donde nuestros jueces estén atados al principio de la congruencia, ¿en qué consiste ese principio de la congruencia para hacer un recorderis? De ahí la importancia de los principios, ojo, siempre hay que estarlos mirando. Que debe ser el fallo congruente con el actuar de las partes. Y entonces eso establece el principio de la congruencia, coherencia. Cuando estén atados a ese principio, cuidado con lo que les estoy diciendo, porque no en todos los asuntos en Colombia nuestros jueces están atados al principio de la congruencia. Pero en los que lo estén, pues ahí el juez tiene que fallar con base en el actuar de las partes. Por lo tanto, si en esa sentencia el juez incluye nuevos sujetos o tema de pretensiones o excepciones, pues ahí habría una nulidad, porque estaría usurpando la competencia. Si está atado el principio de la congruencia, les repito, tiene que actuar con base en lo que las partes dicen y está probado en el expediente. Por lo tanto, si él incorpora nuevas cosas, pues habría una nulidad de ese carácter. De esta manera entonces empezamos a transitar nuestro capítulo 5 en cuanto a competencia y ya vamos con estos fenómenos, estos 6 subfenómenos dentro del régimen de la competencia para tenerlo en cuenta. La sesión de hoy entonces llega hasta ahí y procederemos a continuar en la